Estimados, vamos a dedicar este video a trabajar los contenidos del módulo 7 de la materia Filosofía de las Ciencias. Los módulos 7, 8 y 9 de la materia están fundamentalmente dedicados a abordar el tratamiento de las propuestas de distintos filósofos de la tradición anglosajona. En el módulo 7, concretamente, vamos a trabajar con dos de ellos, con John Stuart Mill y con John Dewey. Arranco entonces, en principio, con la propuesta de John Stuart Mill. John Stuart Mill es un filósofo inglés del siglo XIX, que es un importante exponente de uno de los grupos que podemos identificar al interior de la filosofía de la ciencia anglosajona. El grupo al cual pertenece Mill, nosotros lo vamos a llamar inductivismo británico. Inductivismo británico es un grupo de pensadores que forman parte de la filosofía de la ciencia anglosajona. Tal vez ustedes a Mill lo conozcan por las consecuencias, los efectos, el impacto que ha tenido otras partes de su filosofía. Es posible que lo conozcan como un filósofo vinculado a el liberalismo en el orden económico. Es posible también que lo conozcan como un filósofo que está vinculado a una cierta corriente de la filosofía práctica, de la ética, que es el utilitarismo. Lo que a nosotros nos va a interesar fundamentalmente en el marco del video y de la materia no es prestarle atención al John Stuart Mill liberal, tampoco prestarle atención al John Stuart Mill utilitarista, sino concentrarnos en el John Stuart Mill que está haciendo filosofía de la ciencia. Bajo esta condición, lo que importa es fundamentalmente que logremos aislar, entender de qué manera está entendiendo John Stuart Mill a la ciencia, no a la política, no a la economía, no a la vida moral de los hombres. Un primer rasgo que tenemos que tener en cuenta para abordar la exposición de la propuesta de Mill es el hecho de que Mill, al igual que el resto de los filósofos anglosajones que nosotros vamos a ir viendo, tiende a identificar la idea de ciencia con la idea de conocimiento. Esto va a pasar en Mill, va a pasar en Dewey, lo vamos a encontrar también en Popper, lo vamos a encontrar en Neurath, lo vamos a encontrar en Kuhn. Para Mill, si bien la ciencia es conocimiento, la ciencia no es el único tipo de conocimiento que hay. Cuando trabajemos con el positivismo lógico, ahí vamos a ver por qué es importante este señalamiento que estamos haciendo ahora. Para Mill hay varios tipos de conocimiento. Está por un lado la ciencia, está por otro lo que Mill llama el arte. Por favor, no confundan ahí arte con lo que podríamos llamar hoy artes visuales o artes plásticas, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver que el término arte en Mill remite a un tipo de conocimiento, eh, y bajo esa misma condición no puede ser identificado con la pintura, la escultura, es otra cosa. Arte en Mill y en general en el siglo XIX. Lo que nosotros hoy llamamos artes plásticas es el resultado de una reducción del significado del término arte tal y como está operando en el siglo XIX y en siglos anteriores. Y hay también un tercer tipo de conocimiento para Mill que es la filosofía. Entonces, la ciencia en principio que sería uno de los tipos de conocimiento que puede tener, que puede elaborar el hombre. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Qué tipo de conocimiento es la ciencia para Mill? Mill es muy claro y muy preciso en esto. La ciencia es conocimiento de causas. Conocimiento de causas. ¿Qué es lo que la ciencia conoce cuando conoce? Las causas de los fenómenos, las causas de las cosas que pasan. En ese sentido, ¿sí?, podemos hacer una primera diferenciación entre ciencia y arte. ¿Cuál es esa primera diferenciación? El arte no es conocimiento de causas, es conocimiento de reglas. ¿Qué quiero decir con esto de conocimiento de reglas? Es conocimiento de indicaciones que les permiten a los hombres hacer cosas.
Por ejemplo, si a uno se le rompe el lavarropas y lo quiere arreglar, una de las maneras en virtud de las cuales lo puede arreglar bien es siguiendo un conjunto de reglas. Cuando alguien conoce el conjunto de reglas que permiten arreglar un lavarropas, ¿sí? Lo que se dice es que tiene el arte de arreglar lavarropas. El arte no es conocimiento de causas es la ciencia, el arte es conocimiento de reglas. Y Mill también sostiene que la filosofía es un tipo de conocimiento. ¿Qué es lo que conoce la filosofía? ¿Qué dice Mill? La ciencia que trata de hacer, trata de conocer causas. Bien, ¿cómo logra conocer esas causas? Y porque, dice Mill, tiene un método que le permite investigar. Ah, bueno, entonces la ciencia conoce las causas de los fenómenos y el método. ¿Qué dice Mill? No, el método para la ciencia es una herramienta, es un instrumento, no es un objeto de conocimiento. Y entonces, ¿quién sabe cuál es el método que hay que usar para conocer las causas de los fenómenos? Dice Mill, eso es una de las cosas que sabe la filosofía. La filosofía, ¿qué es lo que sabe? Por una parte, los principios que le permiten a la ciencia llevar adelante su conocimiento de las causas. Entonces, si identificamos en Mill a la ciencia con un conocimiento, lo que tenemos que decir es que es conocimiento de causas. Pero la filosofía también es un conocimiento, sí, pero la filosofía no es un conocimiento de causas, es un conocimiento de los principios que le permiten a la ciencia elaborar su conocimiento. ¿Cómo se llaman esos principios? Ah, eso lo llama método. ¿Se acaba ahí el conocimiento de la filosofía? Mill dice no. ¿Por qué? Porque la filosofía, aparte de conocer el método que la ciencia utiliza, conoce otra cosa más. ¿Qué es lo que conoce? Conoce algo que está muy íntimamente vinculado con el otro tipo de conocimiento que mencionamos, que es el arte. El arte que me da un conocimiento de reglas que cuando son implementadas me permite alcanzar ciertas finalidades, ciertas metas, ciertos objetivos. Los hombres valoran el arte porque entienden que el arte le permite alcanzar ciertos fines. ¿Qué fines? Y bueno, lo útil, lo bueno, lo mejor. Sí, pero ¿quién conoce esos fines? ¿Qué fines? Y los fines por los cuales los hombres aplican las reglas que le da el conocimiento del arte. Bueno, esos fines, ¿sí?, que son en último término los fines de la acción humana, también son un objeto de conocimiento de la filosofía. La filosofía no solamente conoce el método que la ciencia puede utilizar para producir conocimiento de causas, sino que también conoce los fines últimos de la acción humana. Cuando los hombres actúan, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es lo bueno, lo que buscan es lo útil, lo que buscan es lo mejor y en último término, lo que buscan es alcanzar un cierto estado de realización que habitualmente en el ámbito del pensamiento filosófico se identifica con la noción de felicidad. La filosofía entonces conocería dos causas, dos cosas. El método, en tanto que medio que le permite a la ciencia alcanzar el conocimiento de las causas, y paralelamente la felicidad, en tanto fin último que orienta, que orienta el uso de el conocimiento que provee el arte, el uso del conocimiento de reglas que tienen los hombres. Entonces, estoy en Mill, tenemos tres tipos de conocimiento, que es la ciencia. La ciencia es conocimiento de causas. Una primera diferencia con el arte y con la filosofía es que el arte y la filosofía conocen otra cosa. Pero hay una segunda diferencia a la cual Mill le presta alguna atención. ¿Cuál es esa segunda diferencia que hay entre la ciencia, el arte y la filosofía para Mill? Mill lo que dice es, la ciencia conoce causas y cuando las logra conocer, formula ese conocimiento en el lenguaje. Utiliza el lenguaje para expresar el conocimiento que ha alcanzado. Pero ojo que el arte y la filosofía también hacen lo mismo.
¿Cómo hacen lo mismo? Sí, sí, el arte y la filosofía también formulan el conocimiento que elaboran. ¿Dónde está en ese orden, la diferencia entre estos tres tipos de conocimiento? Cuando la ciencia conoce causas y formula ese conocimiento, lo que formula, dice Mill, son leyes de la naturaleza. O sea, enunciados que dan cuenta de la existencia de regularidades en el mundo. Cuando el arte formula su conocimiento de reglas, lo que enuncia no son leyes de la naturaleza. Lo que enuncia son preceptos, indicaciones, que permiten que el hombre actúe y actúe bien, actúe eficaz, actúe eficientemente. ¿Qué es lo que formula la filosofía cuando expresa su conocimiento? Fundamentalmente lo que hace la filosofía es precisar lo que es la felicidad, establecer cuáles son los fines del hombre, cuáles son los fines de la vida del hombre en la tierra y paralelamente, expresar, expresar cuáles son las reglas que hacen al funcionamiento de los métodos de investigación. Ahí entonces, ¿qué es lo que tenemos ubicado? Tenemos ubicado el concepto de ciencia que tiene Mill, que cuando veamos Dewey y el resto de los pensadores que tenemos que trabajar en la segunda parte de la materia, vamos a ver que difiere bastante del que sostienen otros filósofos. Si yo le pregunto a Mill qué es la ciencia, lo que Mill me va a decir es un conocimiento de las causas de los fenómenos que se formula en leyes de la naturaleza. Ahora, Mill es un filósofo. ¿Qué quiero decir? Que practica el pensamiento no solo en el orden de la elaboración de conceptos, sino también paralelamente en el orden de la problematización de fenómenos, de hechos, de cosas. ¿Cuál es la problematización de la ciencia alrededor de la cual está construida toda la reflexión filosófica sobre lo científico de Mill? Mill es un inglés. Mill es un inglés que vive en el siglo XIX. Mill es un inglés que vive en el siglo XIX sabiendo perfectamente el conjunto de contribuciones que Inglaterra ha hecho al desarrollo de la ciencia moderna. Concretamente, eh, Mill cuando mira al pasado, ve en el pasado una Inglaterra que hizo posible la construcción de una de las más importantes y prestigiosas disciplinas científicas de la modernidad, que es la física. Cuando me mira al pasado, ¿qué es lo que ve en el pasado? Ve la figura de Newton. Y no solamente ve la figura de Newton, ve la figura de todo otro importante conjunto de científicos ingleses que hicieron a la física una importantísima serie de contribuciones, a un punto tal que en el momento en el cual esos científicos estaban trabajando, toda la investigación científica en la Europa moderna miraba hacia Inglaterra. Mill mira hacia el pasado, ve la figura de Newton, ve la posición dominante de Inglaterra en el ámbito de la investigación científica. Y después mira a su presente, mira al siglo XIX. Cuando mira al siglo XIX, ¿qué es lo que encuentra? Lo que encuentra es que en el mejor de los casos, Inglaterra ya no es el faro del desarrollo científico en Europa. ¿Y por qué no lo es? No lo es porque, ¿sí? En principio, otras naciones han tomado la delantera en lo que respecta al proceso de producción de conocimiento sobre las causas de los fenómenos, y no lo es porque en Inglaterra hay algunas cosas que no se están haciendo muy bien. ¿Qué es lo que dice Mill? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y estamos a las nuevas generaciones enseñándoles los conocimientos elaborados por los científicos del pasado. Con eso, ¿qué logramos? Y logramos que las nuevas generaciones sepan lo que importantes científicos del pasado han logrado
descubrir en materia de conocimiento de las causas. Y dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué esos científicos del pasado lograron hacer esos descubrimientos? Una respuesta de Mill es porque esos científicos del pasado eran hombres extraordinarios. ¿En qué sentido? Tenían características muy particulares que les permitieron en un entorno en el marco del cual nadie prestaba atención a las causas de los fenómenos, empezar a elaborar un conocimiento sustantivo, sumamente relevante, importante, interesante, en relación a esa cuestión. ¿Qué es lo que nosotros le enseñamos a los jóvenes de hoy? Lo que le enseñamos a los jóvenes de hoy es el resultado de las investigaciones que esos hombres extraordinarios científicos del pasado llevaron adelante. Bien, ¿y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que enseñando ese conocimiento, se está suscitando una situación paradójica. ¿Cuál es esa situación paradójica? ¿Qué es lo que hizo Newton? Lo que hizo Newton fue hacer progresar en un sentido muy profundo el conocimiento que los hombres tenían de las causas de los fenómenos. ¿Qué hicieron otros científicos después de Newton? Continuaron haciendo progresar el conocimiento científico del mundo. ¿Y qué pasó a la generación siguiente? Se continuó progresando, pero de una manera en la cual podemos apreciar que cada vez se progresa menos. ¿Cómo cada vez se progresa menos? Newton hizo una inmensa contribución, científicos que vinieron después hicieron una contribución un poco menor, científicos que vinieron después hicieron una contribución un poquito menor. Hoy prácticamente no estamos haciendo ninguna contribución. ¿Por qué no hacemos ninguna contribución? Fundamentalmente, dice Mill, porque nos estamos limitando a enseñar los logros alcanzados por científicos extraordinarios en el pasado. ¿Por qué limitándonos? Porque hay algo que no estamos enseñando. ¿Qué es lo que no estamos enseñando? Lo que no estamos enseñando es la manera en la cual esos científicos del pasado lograron alcanzar esos logros. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Los resultados de la investigación. ¿Qué es lo que no estamos enseñando? El método que esos científicos utilizaron para desarrollar esas investigaciones. Estamos haciendo depender el progreso de la ciencia de la existencia de hombres extraordinarios. ¿Y cuál es el problema? Los hombres extraordinarios son una anomalía, no son algo normal. ¿Y el problema cuál es? El problema es que estamos limitándonos a compartir con hombres, en su mayor parte normales, regulares, resultados de investigaciones realizadas por hombres extraordinarios, sin enseñarles a estas nuevas generaciones de científicos las maneras extraordinarias en las cuales esos otros científicos del pasado alcanzaron sus logros. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Dice Mill. Lo primero que hay que hacer es enfrentar que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Hemos progresado mucho en el pasado, cada vez progresamos menos. ¿Por qué cada vez progresamos menos? Cada vez progresamos menos porque entendemos que los conocimientos de la ciencia, los conocimientos de la ciencia, son cosas que no derivan de la realización de esfuerzos extraordinarios. Si entendiéramos eso, nos daríamos cuenta de que hoy el objeto de nuestra principal preocupación no debería estar localizado en enseñarle a la gente lo que ya sabemos, porque hombres extraordinarios lo descubrieron, sino en garantizar que la gente que está trabajando hoy en ciencia tenga como piso de su trabajo la manera en la cual estos hombres extraordinarios del pasado trabajaban. ¿Qué es lo que es muy importante que le enseñemos a las nuevas generaciones si queremos que el progreso científico no siga desacelerando? No solo los conocimientos que se elaboraron en el pasado, sino los métodos que se utilizaron en el pasado para elaborar esos conocimientos. ¿Por qué? Porque si logramos generalizar esos métodos,
lo que vamos a lograr garantizar es que los investigadores medios de hoy nunca estén por debajo de la capacidad de trabajo de los hombres extraordinarios del pasado. ¿Cuál es ese método que tenemos que investigar? ¿Qué es lo que dice Mill? Bueno, acá hay un lío, porque no está muy claro cuál es el método que tendríamos que enseñar. Y fundamentalmente no está muy claro por qué los filósofos no le hemos prestado mucha atención a esos métodos y no hemos dedicado mucho interés, mucha energía a enseñarlos. ¿Qué dice Mill? Eso es lo que yo voy a tratar de hacer en mi libro. El libro que nosotros estamos leyendo está fundamentalmente vinculado con ese proyecto que tiene Mill. ¿Qué proyecto tiene Mill? La filosofía debe hacerse cargo de exponer en sus lineamientos generales el conocimiento que hemos logrado adquirir de los métodos que la ciencia puede utilizar para producir conocimiento sobre causas. Yo me voy a encargar de eso, dice Mill. Yo me voy a encargar de tratar de contribuir a solucionar el problema de la desaceleración del progreso. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a enseñar cuáles son los métodos de la ciencia. Entre los métodos que voy a enseñar, voy a prestarle fundamental atención a uno de los métodos que utiliza la ciencia, que es muy importante desde la perspectiva de Mill para producir conocimiento de causas, que es lo que se llama el método experimental. Entonces armo un libro en el que le enseño a las nuevas generaciones cuáles son los métodos con los que la ciencia trabaja. Haciendo eso, ¿hago ciencia? No, hago filosofía. ¿Por qué hago filosofía? Porque la filosofía es el conocimiento del método. ¿Solo del método? No, también de la felicidad, pero es el conocimiento del método. La filosofía en este sentido va a reflexionar sobre los métodos de la ciencia. ¿Para qué? Para elaborar un conocimiento sobre esos métodos. ¿Para qué? Para contribuir a la reactivación del progreso científico. ¿Qué es la ciencia para mí? Fundamentalmente conocimiento de causas. Y ahí hay que meter otra cuestión que es muy importante en Mill y que después la vamos a volver a encontrar en el resto de los pensadores con los que vamos a estar trabajando. Para mí la ciencia es toda conocimiento de causas, pero no toda la ciencia es igual. ¿Por qué? Porque hay tipos de ciencia. Toda la ciencia es conocimiento de las causas, pero, ¿sí? Eso no quita que no podamos distinguir tipos de ciencia. ¿Qué es lo que dice Mill? Hay fundamentalmente dos tipos de ciencia. ¿Cuáles son esos dos tipos de ciencia? Por un lado dice, están las ciencias físico-naturales. Por otro lado, dice Mill, están las ciencias morales. Este es el término que utiliza Mill. Dice, hay ciencias físico-naturales y hay ciencias morales. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de ciencia? En principio, dice Mill, hay una unidad, hay algo que tienen en común. Hay algo en lo cual estas dos ciencias son lo mismo. Las dos ciencias son conocimiento de causas. Claro, pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el tipo de causas que conocen. ¿Cómo en el tipo de causas? Sí, las ciencias físico-naturales no conocen causas del mismo tipo que las ciencias morales. Las ciencias físico-naturales conocen causas de tipo mecánico. ¿Qué es esto de una causalidad mecánica? Una causalidad mecánica es una causalidad que actúa por contacto. ¿Qué quiero decir por contacto? La máquina de mi reloj empuja las agujas. En ese sentido, la máquina de mi reloj es causa del movimiento de las agujas. En una causa mecánica, hay una relación de causa-efecto que depende del hecho de que se establece un contacto en un orden material. Con esa causalidad, con el estudio de esa causalidad, elaboramos las ciencias físico-naturales. ¿Y qué pasa con las ciencias morales? ¿Qué dice Mill? Son también conocimiento de causa. ¿El tema cuál es? El tema es que la causalidad en el orden de las ciencias morales no es una causalidad mecánica. ¿Cómo no es una causalidad mecánica? Yo estoy sentado en mi estudio, ¿sí? Y lo que quiero es traer una silla que hay en otra habitación de mi casa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es levantarme, ir caminando, agarrar la otra silla y traerla. Yo me pregunto, ¿por qué la silla vino acá? Y porque le apliqué una determinada causa
mecánica. Mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque el efecto se suscitó bajo condición del establecimiento de un cierto contacto que transmitió movimiento de algún elemento a otro. Ahora, yo estoy sentado en el estudio, ¿sí? Y lo que necesito es que mi hijo venga a la habitación porque le tengo que preguntar una cosa. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es llamo a mi hijo. Digo, por favor, ¿podés venir? Y mi hijo viene. ¿Qué es lo que dice Emil? Ahí hubo una relación causal, ¿eh? Pero ¿cómo hubo una relación causal? Sí, yo llamé a mi hijo y mi hijo vino. Yo llamé a mi hijo y esa fue la causa del efecto que implica que mi hijo haya venido al estudio. Pero ¿qué es lo que dice Mill? Ojo que esa causa funciona de manera diferente de la causa que te permitió traer la silla. ¿Por qué? Porque funciona sin contacto. Yo necesitaba que mi hijo venga al estudio y no lo fui a buscar, lo agarré, lo levanté y lo traje como la silla. Le pedí que venga. Dice, bueno, pero si ahí no hay contacto, no hay causalidad. Sí hay causalidad, porque la razón por la cual mi hijo vino es porque yo lo llamé. ¿Qué dice Mill? Este tipo de causalidad, este segundo tipo de causalidad, no implica una causalidad mecánica, implica una causalidad espiritual. ¿Qué quiere decir ahí causalidad espiritual? ¿Qué dice Mill? Prestemos atención a cuál es la razón por la cual tu hijo, cuando lo llamaste, vino. ¿Y cuál es la razón? Porque te escuchó y te entendió. Y entonces ahí hay una causalidad operando, pero esa causalidad no depende del contacto físico, sino fundamentalmente del hecho de que tu hijo percibe. Vos lo llamaste, él escuchó que lo llamabas, entendió lo que estabas diciendo y por eso vino al estudio. ¿Qué pasa con la causalidad espiritual? La causalidad espiritual no depende del contacto. ¿De qué depende? De la percepción. Claro, pero uno dice, pero yo llamo a la silla y la silla no viene. Claro, por eso cuando estudias a la silla, haces ciencia físico-natural. ¿Y cuándo hago ciencia moral? Fundamentalmente, cuando estudias fenómenos que están conectados con lo humano. En el orden de lo humano, en el orden de lo humano, hay causalidad. Lo que pasa es que la causalidad no depende del contacto, depende de la percepción. ¿Qué estudian las ciencias físico-naturales? Todo el ámbito de la realidad en el marco del cual la causalidad funciona mecánicamente. ¿Y qué estudian las ciencias morales? Esa parte de la realidad en el marco de la cual la causalidad funciona de manera espiritual. ¿Con qué termina coincidiendo el ámbito de la realidad que funciona de manera o a partir de una causalidad espiritual? Con el ámbito del humano. Con el ámbito del humano. Hay dos tipos de ciencias, las físico-naturales, las morales. ¿Qué es lo que las distingue? Lo mismo que las unifica. ¿Dónde se unifican todas las ciencias? En el hecho de que todas las ciencias son conocimiento de causas, de un determinado concepto que es el concepto de causalidad. Toda la ciencia para producir conocimiento utiliza el concepto de causalidad. Claro, pero ¿qué las distingue? Que en el ámbito de las físico-naturales la causalidad es mecánica, depende del contacto, y en el ámbito de las morales la causalidad es espiritual, depende de la percepción. Como fuere, como fuere, como toda la ciencia lo que estudia son causas, como toda la ciencia lo que estudia son relaciones de causa y efecto, toda la ciencia trata de elaborar leyes que den cuenta de qué, de la naturaleza. Y uno dice, pero acá hay algo medio raro, porque las ciencias morales no estudian la naturaleza. Las ciencias morales lo que estudian es al hombre. ¿Qué dice Mill? Y el hombre es parte de la naturaleza. Pero ¿cómo el hombre es parte de la naturaleza? El hombre no tiene nada que ver con la naturaleza. El hombre es la sociedad, el hombre es la cultura, el hombre es la historia. ¿Qué es lo que dice Mill? Y la cultura, la sociedad y la historia son también naturaleza. Pero no, naturaleza es una montaña. El hombre es historia, es cultura, es sociedad. No, 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 no. Paren un momento. Naturaleza es regularidad. Ojo con el concepto que tienen los británicos en el siglo XIX de naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? El orden de lo regular. Entonces, lo que habitualmente llamamos naturaleza es naturaleza en tanto y en cuanto se comporta regularmente,
Pero lo que llamamos hombre también es naturaleza para Mill, en tanto y en cuanto es objeto de desarrollo, comportamiento regular. ¿Qué es lo que estudia la ciencia? Lo que estudia la ciencia son las regularidades causales que hacen a la naturaleza, tanto en el orden físico como en el orden moral. De ahí la diferencia entre ciencia físico-natural y ciencia moral. Entonces, ¿qué está entendiendo precisamente Mill por ciencia moral? La ciencia moral es una ciencia de la naturaleza. Pero ¿cómo es una ciencia de la naturaleza si estudia al hombre? Es una ciencia de la naturaleza porque lo natural es lo regular. Lo natural es lo que puede ser conocido en leyes. Lo natural es lo que puede ser entendido en el marco de relaciones causa y efecto. Dice, pero entonces no se distingue de la ciencia físico-natural. Sí se distingue de la ciencia físico-natural. ¿Pero por qué se distingue? Porque la ciencia moral es la ciencia de la naturaleza, no en general, de la naturaleza humana. O sea, es la ciencia que estudia las causas, no mecánicas, espirituales, del comportamiento y de la asociación humanas. ¿Qué es lo que dice Mill? Hay dos grandes órdenes en los cuales podemos ver al hombre como un objeto de conocimiento científico. ¿Cuáles son esos dos grandes órdenes? Esos dos grandes órdenes son fundamentalmente el comportamiento de los hombres y paralelamente, la manera en la cual los hombres se asocian unos con otros. Cuando hacemos ciencia moral, producimos conocimiento relativo a las regularidades en el comportamiento y la asociación humana. Entonces hay dos tipos de ciencia, la ciencia físico-natural, la ciencia moral. ¿Qué pasa dentro de la ciencia moral? Hay un conocimiento de las regularidades propiamente humanas. ¿Cómo se organiza ese conocimiento? ¿Qué es lo que dice Mill? Se organiza en cuatro grandes disciplinas. En cuatro grandes disciplinas. Ojo con esto, no es lo mismo un tipo de ciencia que una disciplina científica. Un tipo de ciencia que es fundamentalmente una división en el orden del trabajo científico. Una disciplina científica, una disciplina científica es un cuerpo de conocimientos. La ciencia moral está compuesta por cuatro disciplinas científicas. ¿Cuáles son esas cuatro disciplinas científicas? La psicología, la etología, la sociología y la historia. La psicología, la etología, la sociología y la historia, para Mill, son ciencias morales. Son ciencias morales. ¿Cómo se distinguen estas cuatro disciplinas en Mill? Para distinguir estas cuatro disciplinas hay que prestarle atención a tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? ¿Qué hace la ciencia moral? Estudia al hombre. ¿Qué es lo primero que pregunta Mill? ¿Lo estudia aislado o asociado? ¿Cómo aislado o asociado? Sí, cuando la ciencia moral estudia al hombre, estudia a un hombre solito o a un hombre en tanto y en cuanto ese hombre establece relaciones con otros hombres, arma grupos. Ahí hay una primera diferencia. ¿Cuál es esta primera diferencia? Cuando la ciencia moral estudia individuos aislados, lo que hace es hacer ciencia moral humana. Cuando la ciencia lo que estudia es grupos de hombres, o sea, presta atención a la asociación, lo que hace es ciencia moral social. Ahí hay una primera diferencia. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Lo que estamos tratando de caracterizar son estas cuatro disciplinas científicas: la psicología, la etología, la sociología y la historia. Primer elemento que nos permite caracterizarlas: ¿son ciencias humanas o son ciencias sociales? ¿Son ciencias morales humanas o son ciencias morales sociales? ¿De qué depende? Y depende del hecho de si están estudiando al individuo aislado o si están estudiando al grupo. Al grupo. Segunda diferenciación que hace Mill. Cuando una ciencia moral estudia lo que estudia, ¿sí? Lo que estudia es algo estático, como algo estático, ¿sí? Una cierta organización o articulación de fenómenos, o es algo dinámico, como algo dinámico, ¿sí? Lo que estudia es un proceso
o es un estado de organización. Y si mira, a veces estudio estados de organización, a veces estudio procesos. Bien, cuando en la ciencia moral se estudian estados de organización, lo que se hace es ciencia moral estática. Cuando en la ciencia moral lo que se estudian son procesos, o sea, desarrollos que se dan en el tiempo, no configuraciones que se captan en el espacio, lo que hacemos es ciencia moral dinámica. Y acá viene el último tema al cual Mill le presta atención para caracterizar estas disciplinas. ¿Qué estudia cada una de estas disciplinas? ¿Cómo que estudia? Sí, sí. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Formula leyes de la naturaleza. Y bueno, una cosa que yo podría estudiar es qué ideas tienen los hombres adentro de la cabeza y cómo se relacionan esas ideas entre sí. Ah, la mente. Ahí hay un primer objeto de estudio. ¿Qué otro objeto de estudio yo podría llegar a tener? Y mira, yo me doy cuenta de que los humanos ante estímulos reaccionan. Sí, pero no reaccionan todos de la misma manera. Hay gente a la cual uno a la mañana la saluda y el otro le contesta alegre. Hay gente a la cual uno la saluda y el otro lo mira como si uno lo estuviera molestando. Digo, che, si la causa fue la misma, ¿por qué el efecto fue diferente? ¿Qué dice Mill? Porque no tienen el mismo carácter. Segundo objeto que yo puedo estudiar, el carácter. ¿Qué es el carácter? Es un sesgo que explica la diferencia en la reacción de los hombres. ¿Qué otra cosa puedo estudiar? Otra cosa que puedo estudiar es los hombres se asocian. ¿Sí? Y cuando se asocian, ¿qué arman? Arman instituciones. ¿Todos los grupos arman las mismas instituciones? No. ¿Yo puedo incorporar cualquier institución a cualquier grupo? No. ¿Por qué? Porque los hombres no solamente construyen instituciones, sino que las instituciones que construyen tienen relaciones de interdependencia entre sí. Yo no puedo insertar al interior de cualquier grupo humano una democracia, dice Mill. Yo no puedo insertar al interior de cualquier grupo humano la idea de libre mercado. Yo no puedo insertar al interior de cualquier grupo humano determinada manera de administrar el proceso de la guerra. ¿Por qué? Porque cada una de esas instituciones funciona no en un estado de aislamiento, sino de interdependencia con otras instituciones que la refuerzan. Si tengo determinado tipo de organización política, puedo tener determinado tipo de organización económica. Pero si quiero cambiar el tipo de organización económica, la organización política, si no se transforma, lo impide. ¿Por qué? Porque refuerza la organización económica anterior a la modificación que yo quise introducir. ¿Cómo llama esto Mill? Dice, en los grupos humanos no solamente hay instituciones, las instituciones tienen relaciones de retroalimentación entre sí. A eso lo llama consensus institucional. Che, ¿y qué otra cosa puedo estudiar cuando hago ciencia moral? Y lo que podés estudiar es el hecho de que los grupos humanos con el paso del tiempo, van experimentando transformaciones, que a veces van para mejor y a veces van para peor. ¿Cómo se llaman esas transformaciones que los grupos humanos experimentan en el tiempo? Mill dice progreso social. Yo puedo hacer ciencia moral para conocer las leyes de la mente, o puedo hacer ciencia moral para conocer las leyes de la formación del carácter, o puedo hacer ciencia moral para conocer las leyes del consenso institucional, o puedo hacer ciencia moral para conocer las leyes del progreso social. Con estas tres diferencias es que Mill caracteriza cada una de las disciplinas. Dice, ¿qué es la psicología? Dice, es una ciencia moral, humana, estática, que produce conocimiento sobre las leyes de la mente. ¿Qué es la etología? Es una ciencia moral, humana, dinámica, que produce conocimiento sobre las leyes de la formación del carácter. ¿Qué es la sociología? Es una ciencia moral, social, no humana, estática, que produce conocimiento sobre las leyes del consensus institucional. ¿Y la historia qué es? Es una ciencia moral, también social, pero dinámica, que produce conocimiento sobre las leyes del progreso social. Ahí están las cuatro disciplinas que Mill presenta como dimensiones, componentes de la ciencia moral.
En general, para Mill, hay un problema que está afectando a la ciencia, que es la desaceleración del progreso. Sobre todo, ¿dónde se ve este problema? En las ciencias físico-naturales. ¿Por qué se lo ve en las ciencias físico-naturales? Porque las ciencias morales tienen un problemita, para Mill, un poquito más grave. ¿Cuál es ese problemita? Las ciencias físico-naturales están desacelerando su progreso. ¿Qué pasa con las ciencias morales? No están progresando prácticamente nada. ¿Qué es lo que dice Mill? El problema de las ciencias morales es un poco más grave que el problema de la ciencia en general. ¿Por qué? Porque es un problema no de desaceleración, sino de atraso. ¿Qué dice Mill en el siglo XIX? Vemos progresar a la física, vemos progresar a la química, vemos progresar a la astronomía. ¿Y qué pasa con la psicología, con la etología, con la sociología y con la historia? Vemos que progresan mucho menos o que directamente no han progresado prácticamente nada. ¿Pero por qué no han progresado prácticamente nada? Lo fundamental, dice Mill, es porque para llevar adelante sus investigaciones no están utilizando los métodos que le permiten a la ciencia progresar. Bueno, pero no los están utilizando porque son un tipo de ciencia diferente. ¿Qué dice Mill? En el fondo son el mismo tipo de ciencia, porque todas son conocimiento de causa. Dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no utilizan esos métodos? En principio, porque no lo aplican. Cuando lo aplican, porque no prestan atención al hecho de que para aplicarlo bien hay que hacer algunas modificaciones. ¿Por qué hay que hacer algunas modificaciones? Porque en el ámbito de la ciencia moral, la causalidad no es mecánica, es espiritual. Bueno, entonces hay que aplicar los métodos de las ciencias. ¿Para qué? Para garantizar que las ciencias morales salgan de su atraso. ¿Qué dice Mill? Sí, perfecto. Pero ojo, que la ciencia tiene varios métodos. ¿Y qué pasa? No todos esos métodos son igualmente útiles para la ciencia moral. ¿Cómo que tiene varios métodos? Sí, en principio podemos, en la práctica de la ciencia, identificar 4 métodos diferentes. ¿Cuáles son esos 4 métodos? Por un lado, lo que él llama el método inductivo o químico. Por otro lado, lo que él llama el método deductivo y abstracto o geométrico. En tercer lugar, lo que él llama el método deductivo, directo y concreto o físico. Y en último término, lo que él llama el método deductivo indirecto y concreto o método histórico. O método histórico. Tomo uno de los métodos y vamos viendo a ver qué pasa. ¿Qué es esto del método deductivo y abstracto o geométrico? ¿Qué dice Mill? En principio es un método que se usa mucho en la matemática. ¿En qué consiste ese método? ¿En qué consiste el método deductivo y abstracto o geométrico? En captar algunos enunciados, algunas proposiciones como enunciados indudablemente verdaderos, y con esos enunciados hacer qué cosa? Aplicar reglas de razonamiento, hacer razonamientos deductivos, y tratar de probar a partir de la verdad de esos enunciados otros enunciados que en principio no son tan evidentes. ¿Cómo se llaman los enunciados de partida? Se los llama axiomas. ¿Cómo se llaman los enunciados que yo voy probando en su verdad porque razono deductivamente a partir de los axiomas? A eso se los llama teoremas. ¿Ese método funciona? Sí, funciona. ¿Dónde funciona mucho? En la matemática. ¿Lo podemos aplicar a la ciencia humana? ¿A la ciencia moral? No, dice Mill. ¿Pero por qué no lo podemos aplicar a la ciencia moral? Por una razón muy sencilla. El método geométrico funciona cuando se lo aplica a un ámbito de conocimiento que no tiene conflictos. ¿En qué sentido no tiene conflictos? En el sentido de que los elementos que están operando en ese ámbito del conocimiento no se enfrentan unos a otros, no tienen relaciones tensas, no se contradicen unos a otros. Y dice, bueno, usemos eso para la sociedad. ¿Qué es lo que dice Mill? Discúlpame, el hombre y la sociedad son ámbitos en los cuales lo habitual no es la ausencia de conflicto, sino todo lo contrario. El espacio social, el espacio del hombre, es un espacio en el cual constantemente yo me encuentro con el hecho de que hay fuerzas en tensión.
que hay oposición de las fuerzas. Si trato de aplicarle el método geométrico a eso, no voy a producir ningún conocimiento. ¿Por qué? Porque estoy negando un rasgo central del objeto que estoy estudiando, tanto sea el hombre como la sociedad. El método geométrico no sirve para la ciencia moral. Segundo método que podemos aislar, el método deductivo directo y concreto o físico. ¿Ese método qué es? Es un método que utiliza la física. ¿Cómo funciona ese método? Mira, cuando uno hace física, ¿qué es lo que tiene? Tiene un conocimiento de leyes. ¿De leyes relativas a qué? A la regularidad del comportamiento de determinados fenómenos. Por ejemplo, que el magnetismo, el calor, el movimiento. ¿Y qué es lo que hace con esas leyes? Va y aborda situaciones concretas en las cuales observa ciertos hechos y utiliza las leyes para explicar deductivamente esos hechos. Ah, bueno, eso lo podríamos hacer. ¿En dónde? Lo podríamos hacer en el ámbito de la ciencia moral. ¿Qué dice Mill? No. ¿Por qué? Lo primero y más básico. Para aplicar el método físico hay que conocer las leyes. ¿Y qué pasa en el ámbito de la ciencia moral? Las ciencias morales están atrasadas y por tanto no tienen conocimiento de las leyes que regulan la vida del hombre a nivel individual y grupal. ¿Y el método físico no te permite averiguar esas leyes? No. ¿Por qué? Porque el método que se utiliza para averiguar leyes de la naturaleza es de otro tipo. Bueno, está bien. Entonces no podemos usar el método físico porque todavía no conocemos las leyes, pero cuando los conozcamos los vamos a poder aplicar. ¿Qué dice Mill? Tampoco. ¿Por qué tampoco? Si el método físico permite explicar situaciones donde causas están en tensión y en oposición. Sí, sí, pero permite explicarlos en situaciones donde las causas que operan son poquitas. O sea, el método físico sirve para explicar situaciones en las cuales lo que hay es una muy baja complejidad de la interacción causal. Y, y en la sociedad y adentro de la cabeza de los hombres, si algo no pasa, es que haya una interacción no compleja de las causas. Lo propio de los grupos humanos y de los hombres como individuos es que las causas que actúan en ellos son muchas y que la interacción que tienen es de elevada complejidad. Como la interacción que tienen es de elevada complejidad y los métodos y las causas que operan son un montón, el método físico tampoco sirve. Che, y entonces, ¿qué método utilizamos para hacer ciencia moral? ¿Qué es lo que dice Mill? Hay dos métodos más que tiene la ciencia. Uno está muy elaborado y el otro está en desarrollo. ¿Cuál es el método que está muy elaborado? Es el método inductivo o químico. ¿Cómo funciona el método inductivo o químico? Fundamentalmente hace lo siguiente: observa casos y a partir de la observación de casos y de la visualización de cómo en el caso interactúan las causas y los efectos, induce, por inducción, elabora, formula leyes de la naturaleza. Este método, ¿dónde fue desarrollado? En el ámbito de la investigación química. En el ámbito de la investigación química, a lo largo del siglo XIX, fue muy habitual, ¿qué cosa? Encontrarse con situaciones en el marco de las cuales varios compuestos materiales interactuaban unos con otros para producir ciertos efectos. ¿Qué le permitió a los científicos eso? Familiarizarse con una operación que es la operación de agregar factores a una situación o eliminarlos para ver qué resulta de la interacción de los factores. ¿Qué dice Mill? Ese método es muy importante para la ciencia moral. ¿Por qué es un método muy importante para la ciencia moral? Porque es un método que le puede permitir a la ciencia moral, operando con la observación de casos, operando experimentalmente con la observación de casos, descubrir leyes de la naturaleza humana. ¿Dónde se puede utilizar mucho este método químico? En toda la ciencia moral. ¿Qué dice Mill? No, solo en la ciencia moral humana. ¿Por qué solo en la ciencia moral humana? Porque en la ciencia moral social, la posibilidad de operar
sobre el caso observado experimentalmente para ver cómo interactúan los diversos factores, las diversas variables, es, en el mejor de los casos, muy limitada. El método inductivo o químico es un método de la ciencia moral humana. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos con la ciencia moral social? ¿Qué hacemos en la sociología y en la historia? Dice Bill, en la sociología y en la historia hay que utilizar otro tipo de método. ¿Cuál es ese otro tipo de método? El método que yo llamé concreto o histórico. ¿Cómo funciona este método? En principio lo que hace este método es estudiar casos históricos o sociales. Estudia grupos o procesos de transformación de grupos. Claro, para prestarle atención ahí y de ahí inducir las leyes de la naturaleza humana. Dice no. ¿Y para qué los estudia? Para captar, en esos casos, regularidades. Dice, bueno, pero si yo capto una regularidad, ya tengo una ley de la naturaleza. No, lo que tengo, dice Mill, es una ley empírica. Una cosa es que como resultado de observar algo, yo vea que algo pasa reiteradamente. Eso es una ley empírica. Otra cosa es que yo conozca la causa por la cual esa regularidad tiene lugar. Eso es una ley de naturaleza. Dice, el estudio de grupos humanos por el método histórico permite, en los casos, captar regularidades, no causas. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Capto las regularidades y las formulo. Bueno, tengo una ley de naturaleza. No, tengo una ley empírica. No tengo una ley de naturaleza. ¿Por qué? Porque sé que hay una regularidad, pero no sé cuál es la causa que la provoca. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué dice Mill? Es muy sencillo. ¿Viste que la ciencia moral humana, la psicología y la etología, sí te permite descubrir leyes de la naturaleza humana? Bien. Con esas leyes, venís a la regularidad que encontraste en la sociología o en la historia y la explicás a través de esas leyes. ¿Qué es lo que hago yo en ciencia moral social? Estudio dinámicas o estados de organización de grupos. Estudiándolos encuentro regularidades. Una vez que las encuentro, explico esa regularidad deductivamente a partir de leyes de la mente y del carácter descubiertas por la psicología y la etología. Este este es el método de la ciencia moral social, de la ciencia moral social. Con esto más o menos tenemos 1000. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Avanzamos un poquitito y vamos a trabajar con el otro pensador que aparece en el marco del módulo 7, que es John Dewey. John Dewey en principio no es un inglés, es un norteamericano. No pertenece al grupo del inductivismo británico, pertenece al grupo del pragmatismo norteamericano. El pragmatismo norteamericano es tal vez la corriente filosófica más importante en los Estados Unidos, que arranca en el siglo XIX y sigue operando y funcionando en el día de hoy. John Dewey no es un miembro fundador del pragmatismo norteamericano, es un miembro de la segunda generación. Los miembros fundadores del pragmatismo norteamericano son fundamentalmente Charles Peirce, el tipo ese que vimos en el módulo 1 que inventaba la semiótica, y un filósofo, pero también importante psicólogo norteamericano, que es William James. Mill es discípulo de esos filósofos y es el que de alguna manera toma la conducción y ejerce el liderazgo en el grupo en la segunda generación de su desarrollo. Fundamentalmente, ¿cuándo? Fundamentalmente a lo largo de las décadas del 10, del 20, del 30 y una partecita de la década del 40 en los Estados Unidos. En Dewey, ¿qué volvemos a encontrar? Algo que también aparecía en Mill, la afirmación de que existen diversos tipos de conocimiento. Después en el marco del módulo 8 van a ver por qué yo estoy insistiendo tanto ahora con el hecho de que para Mill y para Dewey existen varios tipos de conocimiento. ¿Cuáles son esos tipos de conocimiento? Dewey menciona 3. Ah, como Mill, sí, pero ojo que no menciona los mismos ni entiende lo mismo por cada uno de esos tipos de conocimiento cuando utiliza el mismo término. ¿Cuáles son los 3 tipos de conocimiento que distingue Dewey? Por un lado, la filosofía. Ah, ese está en Mill. Claro, pero para Dewey filosofía quiere decir otra cosa diferente. La ciencia, ese también está en Mill. Sí, pero para Dewey en principio quiere decir otra cosa diferente, ciencia. Y además menciona la moral. Ah, no habla de arte. No.
Dewey habla de filosofía, de ciencia y de moral. Cuando uno le pregunta a Dewey, ¿qué es la filosofía? Dewey dice conocimiento de conceptos, no del método de la felicidad. Cuando uno le pregunta a Dewey qué es la ciencia, dice conocimiento de hechos, no de causas. Cuando uno le pregunta a Dewey qué es la moral, lo que dice es que la moral es conocimiento de valores. Hay tres tipos de conocimiento: la filosofía, que es conocimiento de conceptos; la ciencia, que es conocimiento de hechos; la moral, que es conocimiento de valores. Y acá viene un elemento importante a tener en cuenta en Dewey. Cuando uno le pregunta a Dewey de qué está hecho el conocimiento, Dewey lo que dice es algo que van a sostener en general todos los pragmatistas. El conocimiento está hecho de creencias. El conocimiento está hecho de creencias que después los científicos formulan en enunciados. Pero la materia con la cual yo construyo conocimiento son creencias. ¿De dónde salen estas creencias? Ahora lo vemos en un rato. ¿Cómo se seleccionan estas creencias? Ahora lo vemos en un rato. Lo que quiero en principio enfocar es lo que un pragmatista entiende por creencia. Una creencia en principio es una idea. Claro, pero es una idea operante. ¿Qué quiero decir con una idea operante? Es una idea que tiene efectos sobre la disposición que los hombres tenemos a actuar. Una creencia no es cualquier tipo de idea. Es una idea operante sobre la capacidad de actuar que tenemos los hombres. Es una idea que tiene efectos sobre la disposición humana a actuar. ¿Qué es una creencia? Una creencia es creer que esta Virome Vic es de chocolate. ¿Qué dice Dewey? A ver, entonces vos estás dispuesto a comerte la Virome Vic. No. Ah, lo que tenés no es una creencia. ¿Eh? Pero ¿cómo no tengo una creencia? Yo creo que la Virome Vic es de chocolate. Si la Virome Vic fuese de chocolate, vos estarías dispuesto a comerla. ¿Por qué? Porque creer no es tener una idea de algo. Creer es tener una idea que afecta la capacidad que uno tiene para actuar, que afecta la disposición a actuar que uno tiene. Entonces, tanto la filosofía como la ciencia, como la moral, son conocimientos que están hechos de creencias. O sea, son conocimiento que está hecho de ideas que operan sobre la disposición a actuar de los hombres. Bajo esa condición, ¿cuál es el problema más general, que afecta al conocimiento humano en todas sus facetas, en todos sus tipos? El problema más importante que afecta al conocimiento humano reside fundamentalmente en lo siguiente. Las creencias que los hombres tienen efectos sobre su capacidad de actuar. Si un hombre cree que otro hombre le va a hacer daño, es muy probable que le haga daño primero. Si un hombre cree que puede volar, es muy probable que se tire de una ventana y se mate. La sociedad muy rápidamente descubre el hecho de que las creencias no solamente son motivos que conducen a los hombres a actuar, sino más profundamente que son motivos que generan problemas. ¿Por qué generan problemas? Y porque me encuentro una persona que se tiró de un cuarto piso. ¿Y qué pasó? Se mató. Y dice, ¿por qué se mató? Porque creía que podía volar. ¿Qué es lo que rápidamente hace la sociedad con las creencias? Dice, en las creencias tenemos algo muy interesante, porque la gente actúa porque tiene creencias, pero también tenemos algo complicado. ¿Qué es lo que tenemos de complicado? Y no todas las creencias se desarrollan en disposiciones a actuar que favorezcan la socialización de los hombres. Algunas lo hacen imposible. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Lo que hay que hacer, dice la sociedad, es fijar creencias. ¿Cómo fijar creencias? Y sí, en la medida de lo posible hay que fijar entre los hombres la idea de que sin algún medio tecnológico o medio elaborado no pueden volar. ¿Eh? ¿Por qué? Y pues si la gente anda por ahí creyendo que puede volar, se va a estrolar contra el piso. Es un desafío para la sociedad encontrar maneras de seleccionar las creencias de los hombres. A lo largo de la historia del género humano,
Los pragmatistas identifican varias modalidades de fijación de creencias. Una modalidad muy importante que la sociedad ha utilizado hasta el hartazgo es aquella en la cual la selección de creencias se realiza a partir de la construcción de una autoridad social. ¿Qué hace la autoridad social? La autoridad social, al constituirse, dice, en esto se cree, en esto no. Bueno, pues yo creo en eso. Vos crees en eso, te mandamos preso. Vos crees en eso, te ponemos una camisa de fuerza. ¿Qué dice? ¿Qué dice Mill? ¿Qué dice Dewey? Lo que dice Dewey es, está bien, pero con el desarrollo de la sociedad también nos damos cuenta de que la autoridad no es el mejor mecanismo de fijación de la creencia. ¿Pero por qué no es el mejor mecanismo de fijación de la creencia si impide que la gente se ande tirando por la ventana? Fundamentalmente por lo siguiente, dice Mill. Cuando yo prohíbo tirarse por la ventana, cuando prohíbo esa creencia, la gente no se tira por la ventana. Claro, pero tampoco aprende por qué no se tiene que tirar. La autoridad es un buen mecanismo para la selección de las creencias. El problema que tiene la autoridad es que es un mecanismo que selecciona creencias sin favorecer el desarrollo de la inteligencia de los hombres. Es más, todo lo contrario, dice Dewey. Selecciona creencias a partir de un procedimiento en el cual lo que se favorece en los hombres es la subordinación de su inteligencia a la autoridad. Entonces, resuelve algunos problemas, pero genera otros. ¿Cuál es el problema que genera? El problema que genera es aquel que supone el hecho de que la sociedad de alguna manera se protege de las creencias, pero sin contribuir al hecho de que el grupo se vuelva cada vez más inteligente, sin contribuir al hecho de que el grupo pueda elaborar cada vez más y mejor conocimiento sobre la realidad. Es en ese escenario que hay que entender la aparición de la ciencia en Occidente. ¿Qué es la ciencia en principio? La ciencia es otro mecanismo de selección de creencias. Sí, pero la ciencia no era conocimiento de hechos. Sí, el concepto de ciencia que tiene Dewey es que la ciencia es conocimiento de hechos. El tema es cómo hace la ciencia para elaborar conocimiento de hechos. Lo hace fundamentalmente porque tiene otra manera de seleccionar creencias que no se apoyan en la autoridad. ¿Cuál es esa manera? ¿Qué dice Dewey? Se llama método de investigación. Cuando la ciencia opera la selección de las creencias, no la opera desde la autoridad. ¿Desde dónde la opera? Desde la investigación, desde un método de investigación. Lo propio del mecanismo científico de la selección de creencias es el método de investigación. ¿En qué consiste el método de investigación? Fundamentalmente en lo siguiente. Las creencias no se seleccionan a partir de la autoridad, sino a partir de la experiencia. ¿Cómo a partir de la experiencia? Y mira, yo creo que puedo volar. Bien. ¿Y entonces qué vas a hacer? Me voy a parar en mi balcón, en el cuarto piso, y me voy a tirar. Mira, ¿por qué no probamos algo más chiquito? ¿Cómo algo más chiquito? Sí, vení, parate en esta silla y tratá de saltar y volar. Sí, salto desde el cuarto piso, desde arriba de la silla. No, no, no. Subite a la silla y salta desde la silla al piso de este piso. Che, ¿qué pasó? Y bueno, no volé. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con tu creencia? No, no, yo creo que puedo volar. No, mira, la experiencia te acaba de mostrar que tu creencia no funciona. Entonces, saca la creencia. ¿Qué aprendiste hoy? Aprendí que no puedo volar. ¿Cómo? A partir de la autoridad. No, a partir de la experiencia. Eso es el método de investigación. ¿Sí? Cuando la ciencia lleva adelante un proceso de creencias, la selección no la ejerce desde la autoridad, la ejerce desde la experiencia. ¿Qué rasgos tiene este método? Lo fundamental, dice Dewey. El método de la ciencia es una estrategia, un procedimiento de selección de creencias. ¿Qué tiene como rasgo característico qué cosa? Investigar. Es un método que selecciona creencias investigando a partir de la experiencia. Por lo tanto, no es un método de saber.
Pero ¿cómo no es un método de saber? Si es un método de investigación, es un método de saber. No, no, dice Dewey. La investigación es algo contrario, absolutamente contrario, al saber. Pero ¿cómo al saber? Sí, la gente que sabe no investiga. La gente que investiga es la gente que no sabe. Bueno, pero cuando investiga, llega a saber. ¿Qué dice Dewey? Cuando investiga, llega a seleccionar sus creencias. El hombre no sabe lo que es el mundo, pero si tiene conocimiento, claro, cree saber lo que es el mundo. Bueno, pero cree saberlo y en un momento está seguro. No, no, cree saberlo y en un momento, aprovechando la experiencia, selecciona sus creencias. El método científico no es un método de saber, es un método para investigar. Es un método para seleccionar creencias a partir de la experiencia. Sí, ¿y en qué consiste este método? Fundamentalmente, dice John Dewey, tiene tres grandes instancias. La primera instancia del método de investigación es la observación. ¿Qué me dice la instancia de la observación del método de investigación? Para conocer, tenés que aprender. Sí, ¿de quién aprendo? De la experiencia. ¿Cómo de la experiencia? Anda a la experiencia, fíjate qué es lo que pasa y, y fíjate qué creencias se generan en vos. Primer rasgo del método científico de investigación, del método de investigación. Conocer implica aprender de la experiencia, no de la autoridad. Bien, y cuando aprendo de la experiencia, ¿qué pasa? En mí se generan creencias. ¿Por qué? Porque la experiencia tiene esa capacidad, generar creencias en el hombre. Bien, entonces ahí tengo conocimiento. Sí, tenés conocimiento, claro. Sé cómo es el mundo. No, tenés creencias. Lo que la experiencia provoca en el hombre no es saber, es creencia. ¿Y qué quiere decir que provoque creencia? Lo que la experiencia genera en los hombres son hipótesis. Che, ¿y qué diferencia hay entre el saber y una hipótesis? El saber es definitivo. Las hipótesis son siempre provisorias. El método de investigación produce creencias en los hombres que adoptan la forma de qué? De hipótesis, de conocimientos provisionales. Y ahí viene el tercer momento del método. ¿Cuál es el tercer momento del método? Lo que Dewey llama experimentación. Si quiero aprender, voy a la experiencia. Cuando voy a la experiencia genera en mí hipótesis. ¿Qué hago con esas hipótesis? Vuelvo a la experiencia. ¿Para qué vuelvo a la experiencia? Para probar si las hipótesis que tengo resisten o no resisten a la experiencia. ¿Cómo resisten o no resisten a la experiencia? Sí, de ver determinadas cosas se generó en mí una determinada creencia. Vuelvo a la experiencia a ver qué pasa, a ver si mi creencia es o no seleccionada por la experiencia. Es o no seleccionada por la experiencia. Entonces, ¿qué pasa con la ciencia? La ciencia se caracteriza por tener un método de selección de las creencias que es el método de investigación. Ese método de investigación, ¿qué supone? Supone una modificación muy importante de lo que entendemos por conocimiento. ¿Por qué? Porque a partir del método de investigación, el conocimiento se entiende que deriva de la experiencia, no de la autoridad, se entiende que es provisorio, hipotético, que no es un saber, y se entiende que es objeto de selección, como resultado de una experimentación que lo pone en contacto con la experiencia para ver si resiste. Bien. Con todos estos elementos, ¿qué es lo que podemos ir a enfocar? Lo que es el núcleo central del texto de Dewey que tenemos que trabajar. ¿De qué habla Dewey en ese texto? Una de las cosas que muy rápidamente pone en el centro de la escena es el hecho de que vivimos en un periodo de profunda crisis. La actualidad de la vida del hombre, ¿a qué se está refiriendo John Dewey? Está refiriendo en principio en el libro a 1920, pero ya en la partecita del texto que nosotros estamos leyendo, que es un agregado que Dewey le hace en la década del 40 a la década del 40. La actualidad de la vida del hombre es una actualidad de crisis. La vida de los hombres, ¿sí?, está actualmente en crisis. ¿Cuáles son las causas de esa crisis? ¿Qué es lo que dice Dewey? La principal causa de la crisis que actualmente afecta la vida de los hombres, es la introducción de la ciencia en la vida cotidiana.
como la introducción de la ciencia en la vida cotidiana. Sí, si uno va al medioevo o a la antigüedad, había investigación científica, había investigación científica. ¿Qué grado de articulación tenía con la vida cotidiana de los hombres? Prácticamente nulo. Y hoy la ciencia está por todos lados. ¿Cómo la ciencia está por todos lados? Y sí, la ciencia está en la cámara que estoy utilizando, en el micrófono que estoy utilizando, en el celular que estoy utilizando, en el transporte público que tomo, en la comida que como. Por todos lados, la ciencia está metida en la vida humana. Y dice, bueno, está bien, pero eso, ¿por qué debería generar una crisis? ¿Qué es lo que comenta Dewey? Genera una crisis porque altera drásticamente la manera de vivir que tienen los hombres. Pero ¿cómo altera drásticamente la manera que tienen de vivir los hombres? La mejora, ¿no? La mejora y genera un problema. ¿Pero qué problema genera? Supongamos nosotros que estamos en un grupo humano que se dedica fundamentalmente a la caza y de la recolección. Un grupo humano que se dedica fundamentalmente a la caza y de la recolección invierte una parte muy importante de su tiempo ¿en qué? En buscar comida. ¿Cuánto tiempo? Y 8 horas, 10 horas, 12 horas por día. ¿Por qué? Porque encontrar comida no es una cosa fácil y porque para llevar adelante esa tarea bastante difícil se requiere mucho tiempo y mucha energía. Y si no la encontramos nos morimos de hambre. De pronto a ese grupo, ¿sí? Yo le pongo un supermercado al lado. Y el grupo que tiene como problema encontrar comida. ¿Y cuánto tarda ahora en encontrar comida? Y lo que tarda en encontrar comida son 15 minutos, que son los 5 que le demora llegar al supermercado, los 5 que le demora encontrar el producto, los 5 que le demoran salir con el producto del supermercado. Ah, bueno, está perfecto. No, dice Dewey, no está perfecto. ¿Por qué? Pues se va al cuerno toda la organización de la sociedad. Pero ¿cómo se va al cuerno toda la organización de la sociedad? Si esa sociedad está organizada para buscar comida 8, 10, 12 horas por día. ¿Y ahora qué pasa? La tarea de buscar comida se reduce a 15 minutos. ¿Y entonces qué pasa? Entonces lo que pasa es que todas las instituciones que tenemos que organizan nuestra vida pierden sentido. Y, y la sociedad entra en crisis. ¿Qué es lo que está generando la crisis actual? La incorporación, la introducción de la ciencia en la vida cotidiana. Pero ¿cómo la ciencia en la vida cotidiana provoca una crisis? En principio, en principio, que no es lo único que hace, por las mejoras materiales que generan la vida cotidiana. Pero ¿cómo esas mejoras generan una crisis? Esas mejoras modifican drásticamente la manera de vivir de los hombres. Hacen que cosas que eran fundamentales en el pasado hoy sean una pérdida de tiempo. ¿Esa es la única manera en la cual la ciencia genera una crisis en la sociedad? ¿Qué dice Dewey? No, y esa es la segunda manera. Porque la manera principal en la cual la ciencia introduce una crisis en nuestra sociedad está en otro lado. ¿En qué otro lugar? La ciencia tiene un mecanismo de selección de las creencias que se llama método de investigación. Bien. ¿Qué pasa cuando ese mecanismo de selección de las creencias se introduce en la sociedad? Lo que la ciencia hace no solo es modificar la vida de los hombres, es modificar la manera en la que los hombres entienden la actividad de conocer. La introducción de la ciencia en la vida cotidiana modifica drásticamente la práctica que llevan adelante los hombres cuando conocen. ¿Pero dónde la modifica? Lo fundamental, ataca el principio de autoridad. Pero ¿cómo ataca el principio de autoridad? Sí, en una sociedad en la cual la ciencia no opera en la vida cotidiana, los hombres seleccionan sus creencias fundamentalmente a partir de la autoridad. En una sociedad en la cual los hombres se familiarizan con la ciencia, lo que empiezan a decir es, ojo, para seleccionar creencias, yo voy a recurrir antes a la experiencia que a la autoridad. ¿Eh? Y si la autoridad te dice algo contrario a la experiencia, yo le voy a hacer más caso a la experiencia que a la autoridad. Una gran modificación que la ciencia suscita en la vida cotidiana afecta a lo que los hombres entienden por conocimiento. ¿En dónde lo afecta? Sustituye el principio de autoridad por el principio de experiencia. Claro, pero no acaba ahí la crisis que genera en la manera de conocer que tenemos los hombres. En una sociedad tradicional, lo importante, dice Dewey, es conocer lo que no cambia, lo que permanece, lo que es eterno. ¿Qué pasa en una sociedad donde la ciencia se vuelve algo cotidiana? Los hombres empiezan a desplazar el objeto de interés y de relevancia en el orden del conocer. ¿Por qué? Porque empiezan a decir que lo importante no es conocer lo eterno, es conocer lo cotidiano.
Que lo importante no es conocer lo atemporal, sino lo histórico. Que lo importante no es conocer lo permanente, sino el cambio. En la vida cotidiana, ¿qué vale la pena conocer? Lo permanente, no lo mutable. Ese es un efecto de la ciencia. La introducción de la ciencia en la vida cotidiana pone en crisis no solamente el principio de selección de la creencia que utiliza la sociedad, sino también la idea que se hace la sociedad de aquello que es importante, valioso, interesante conocer. Entonces, la ciencia que pasa al introducirse en la sociedad la descompone. Bien, está bien, pero afecta un poquito a la sociedad. No, no, la afecta mucho. La afecta mucho. La sustitución del principio de autoridad por el principio de experiencia lo que genera es resistencia en la sociedad. Cuando un hombre contemporáneo no entiende a partir de su experiencia lo que está pasando, normalmente no hace caso, se resiste. Dice, bueno, está bien, está afectando mucho a la sociedad. ¿Qué dice Dewey? No solamente está afectando mucho a la sociedad, está además, está además poniendo en crisis todo el conocimiento que la sociedad ha elaborado. Como todo el conocimiento que la sociedad ha elaborado. Sí, la generalización de los métodos de investigación científicos en la sociedad ponen en crisis a la filosofía, ponen en crisis a la moral y ponen en crisis a la propia ciencia. Pero ¿cómo es posible que el método de investigación ponga en crisis a la propia ciencia? Vayamos primero por lo más intuitivo, que es cómo pone en crisis a la filosofía. Dice, ¿qué ha hecho la filosofía a lo largo de su historia? Presentarse como un conocimiento de conceptos. Un conocimiento de conceptos relativos a qué cosa. Fundamentalmente lo que es importante. ¿Qué es lo que es importante? Lo permanente, lo eterno, lo inmutable. ¿Para quién es importante lo permanente, lo eterno y lo inmutable? Para todos. Salta una persona y dice, para mí no. A mí lo que me importa es lo cotidiano, lo histórico, lo cambiante. ¿Y qué pasa entonces con la filosofía? No sé, la filosofía es una porquería. ¿Por qué? Porque habla de cosas que no tienen ningún tipo de relación conmigo. La introducción del método de investigación científico en la vida cotidiana pone en crisis a la filosofía porque expone a la filosofía como un conocimiento atrasado que sigue preocupado por algo que al hombre moderno mucho no le interesa, que es la eternidad. ¿Qué pasa con la moral? La moral es un conocimiento de valores que deriva el conocimiento a partir de qué? A partir de la autoridad. ¿Cómo a partir de la autoridad? La autoridad dice, esto es bueno, esto es malo, vamos por acá. Y de pronto en el medio salta alguna persona y dice, ¿y por qué es bueno? Y la autoridad que responde, con buena intención, porque yo lo digo, porque yo lo sé. Dice, no, pero acá el conocimiento no es saber, el conocimiento es investigación. Es más, la investigación no hay que desarrollarla a partir de la autoridad, hay que desarrollarla a partir de la experiencia. Dice, bueno, pero este conocimiento de los valores, que es la moral, vos lo debes compartir. Yo no lo comparto. ¿Por qué no lo compartís? Porque no tiene nada que ver con mi experiencia, no tiene nada que ver con mi cotidianidad. Todo ese conjunto de conocimiento de valores que llamás moral no tiene nada que ver con mi vida cotidiana. Es más, me aparece a mí todo el día como algo que se me impone. Y no tengo ganas de que me impongan cosas que no coinciden con mi experiencia. Y entonces, ¿qué pasa? La sociedad empieza a rechazar la moral. ¿Por qué rechaza la moral? Porque la encuentra autoritaria, porque la encuentra ajena a su vida cotidiana, porque la encuentra trascendente, no inmanente. Este conjunto de valores no tiene nada que ver conmigo. Entra en crisis la filosofía porque está atrasada, porque se preocupa por la eternidad, entra en crisis la moral, porque aparece separada de la vida cotidiana, porque aparece como algo trascendente, y acá viene el tema. Y entra también en crisis la ciencia. Dice, pero ¿cómo puede entrar en crisis la ciencia? Sí, ¿qué es la ciencia? Conocimiento de hechos. Bien, hoy es conocimiento de hechos, dice Dewey. Tal vez en el futuro debería ser otra cosa. ¿Qué quiere decir que hoy es conocimiento de hechos? Es conocimiento de hechos físicos, es conocimiento de hechos biológicos, es conocimiento de hechos sociales y humanos. Bien. Entonces, la ciencia
conoce la naturaleza, conoce al hombre, conoce la sociedad. Sí, dice Dewey. Pero tiene un problemita. ¿Cuál es el problemita? Cuando la ciencia conoce a la naturaleza, la conoce completamente. Cuando conoce al hombre y a la sociedad, ¿los conoce completamente? No. ¿Por qué? Porque es conocimiento de hechos. ¿Y cuál es el problema? El hombre no es solo hechos. El hombre es hechos y valores. La ciencia conoce los hechos del hombre, conoce los hechos de la sociedad, pero desconoce los valores humanos y sociales. Dice, claro, porque eso lo conoce la moral. Claro, pero ¿viste que la moral entró en crisis? Sí, nos acabamos de quedar sin conocimiento de los valores. Como nos quedamos sin conocimiento de los valores, la ciencia, en relación al hombre y a la sociedad, aparece como un conocimiento parcial, incompleto. ¿Por qué? Porque solo se preocupa por la materialidad de la vida humana y de la vida social. Y bueno, no conoce nada de la dimensión espiritual del hombre. Bueno, pero eso lo conocía la moral. La moral entró en crisis. No estamos teniendo conocimiento de los valores humanos. Tres problemas. La filosofía atrasa, la moral se vuelve trascendente y es desautorizada, la ciencia se desarrolla como un conocimiento parcial del hombre. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué dice Dewey? Para estos tres problemas hay dos soluciones. ¿Cómo dos soluciones? Sí, una solución está vinculada con la filosofía. ¿Cómo se soluciona el problema de la filosofía? La filosofía está atrasada en sus conceptos con respecto a la vida de los hombres. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer que adelante. ¿Cómo que adelante? Sí, la filosofía produce conceptos a partir de trabajar con problemas que afectan la vida de los hombres. Como los problemas antes eran problemas que estaban relacionados con la estabilidad, con la permanencia, con la eternidad, fabricaba ciertos conceptos. Sí, pero hoy los problemas están vinculados con lo cotidiano, con lo histórico, con lo mutable. Bueno, tendrá que elaborar conceptos nuevos porque los viejos no le sirven. ¿Cómo se soluciona el problema de la filosofía? La filosofía adelanta en su conocimiento de conceptos, alcanza al presente. ¿Por qué? Porque presta atención a los problemas que hacen al presente de la vida humana. Bueno, ¿y cuál es el problema que resuelve la otra solución? ¿Cómo el problema que resuelve la otra solución? Sí, me dijiste que había dos soluciones, pero acá hay tres problemas. Está el problema de la ciencia, el de la moral y el de la filosofía. Bien, la filosofía se resuelve atendiendo a los problemas del presente y armando los conceptos nuevos. ¿Y la otra solución que resuelve el problema de la ciencia o el problema de la moral? ¿Qué dice Dewey? Los dos problemas a la vez. ¿Por qué los dos problemas a la vez? Fundamentalmente por lo siguiente. ¿Cuál es el problema de la ciencia? El conocimiento parcial del hombre. Desconoce los valores. ¿Cuál es el problema de la moral? El problema de la moral es que tiene un conocimiento de valores que son ajenos a la vida cotidiana de los hombres. ¿Cómo resolvemos estos dos problemas? Fusionando la ciencia con la moral. ¿En dónde la funcionamos? En la ciencia moral. ¿Cuál es la segunda solución? Es la solución al problema de la ciencia y de la moral. ¿Cómo se llama esa solución? Se llama ciencia moral. Ah, como decía Mill, sí, usa el mismo término que Mill, pero ciencia moral acá quiere decir otra cosa. En Mill, ciencia moral quería decir ciencia que elabora conocimiento de las leyes relativas a la naturaleza humana. En Dewey, ciencia moral quiere decir una ciencia que es capaz de tener un conocimiento integral del hombre. La ciencia moral en Dewey es conocimiento integral del hombre. ¿Cómo integral? Sí, en la ciencia moral convergen la ciencia y la moral. ¿Qué le aporta la ciencia a la moral? El método científico de investigación. Le dice a la moral, para conocer hay que conocer a partir de la experiencia. ¿Qué le aporta la moral a la ciencia? Le dice a la ciencia, no hay que conocer solo hechos, hay que conocer hechos y valores. Como la ciencia moral conoce simultáneamente los hechos del hombre y sus valores, conoce la materia del hombre, pero también conoce su espíritu. ¿Qué es lo que logra conocer? Lo que logra conocer es al hombre en su integralidad, no en una parte. La ciencia moral
resuelve el problema de la moral porque hace nuevamente posible el conocimiento moral, pero también resuelve el problema científico porque hace que el conocimiento científico deje de ser parcial en relación al hombre. Entonces, ¿qué es lo que se está resolviendo en la ciencia moral? El problema que afecta a la ciencia empírica. La ciencia que elabora conocimiento a partir de la experiencia, cuando se identifica solo con el conocimiento de los hechos, como ciencia empírica del hombre, es un conocimiento parcial, incapaz de captar en un sentido integral a lo humano. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? Hay que transformar a la moral en un objeto de investigación, de aprendizaje y de invención. Hay que volver a la moral ciencia. Hay que armar una ciencia moral. El concepto con el cual Dewey parte en relación a la ciencia es el concepto que encuentra en el momento en el que está escribiendo. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es conocimiento de hechos. ¿Qué es lo que dice Dewey? Así la ciencia no funciona. La ciencia tiene que ser ciencia moral. ¿Por qué? Porque tiene que ser conocimiento de hechos y de valores. De hechos y de valores. No solamente conocimiento de hechos. En toda esta propuesta que está haciendo Dewey, nuevamente está operando de una manera muy fuerte un proyecto que de alguna manera los filósofos de la ciencia anglosajones asumen con respecto a la ciencia en el futuro. ¿Ese proyecto en qué consiste? En unificar la ciencia. En Mill, la unidad de la ciencia depende del concepto de causalidad. En Dewey hay una preocupación por la unidad de la ciencia, pero la preocupación por la unidad de la ciencia no se realiza en el concepto de causa. ¿Dónde se realiza? En un cierto interés que debe organizar todo el trabajo de investigación de la ciencia. ¿Cuál es ese cierto interés? ¿Qué es lo que dice Dewey? Toda la ciencia que hacemos se unifica en el interés por mejorar la vida de los hombres en este mundo. Hay una tesis de la unidad de las ciencias, pero esa tesis de la unidad de las ciencias no depende del concepto de causalidad, sino del interés por lo humano. Con esta exposición terminamos de abordar los contenidos que teníamos para trabajar en el marco del módulo 7 de la materia Filosofía de las Ciencias. Nos vemos en el próximo video para trabajar los contenidos del módulo 8.